Hoy estamos para hablar de economía, algo central, obviamente, para tener presente en los negocios inmobiliarios y en las inversiones, con Esteban Domecq, que es titular de la consultora INVEC y organizador de un evento, la verdad que muy, muy bueno, que ya hace varios años que se viene repitiendo y que es Expo EFI, que este año, obviamente, por circunstancias de público conocimiento, también migró hacia lo online. Bueno, vamos a hablar de economía y también de Expo EFI con Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola José, muy bien. Gracias por el llamado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos un poco que nos des tu impresión. Vos sos muy, digamos, muy activo en Twitter con gráficos, con opiniones, con hilos que son muy seguidos, la verdad, pero que es como nos gusta a nosotros, ¿no? Con la cifra, con la serie, con aquello que uno pueda fundamentar. Eh, ¿Qué podemos esperar concretamente de proyecciones reales con respecto al PBI, a la actividad económica de este 2020? Bien, obviamente que todavía estamos en el medio de todo este problema sanitario que estamos atravesando, con lo cual las proyecciones tienden a ser algo inestables, pero vamos, para ponerle más o menos un número tenemos que tener en cuenta que en este segundo trimestre estamos transitando, sobre todo en este mayo y junio, diría yo, lo que es el pozo recesivo, el peor momento en el cual se encuentra la actividad económica, 90% condicionada por la configuración de la cuarentena. Entonces, cómo uno va enfrentando el problema sanitario, que es en este caso con aislamiento, con cuarentena, o deja la economía en una especie de zona de caída libre en estos meses de abril, mayo, junio, que es el segundo trimestre, va a ser el peor momento de actividad del año. Después, hasta adelante, uno tiene que pensar, digamos, cómo se va a la recuperación. Y claramente hay varios condicionantes hasta adelante, al margen del coronavirus, que tiene que ver con el tema de la deuda, que tiene que ver con el tema del déficit fiscal, que tiene que ver con el tema de cómo se va a monetizar y cómo eso va a complicar el frente inflacionario, que tiene que ver con la escasez de reservas y lo que está pasando con la brecha cambiaria. Entonces, en un escenario base, diría yo, esta cuarentena que empezó el 20 de marzo, que se extendió hasta fines de abril, una modalidad full, y a lo largo de mayo empezó a ver lentamente cómo se fue flexibilizando. Si no hay rebrote en el frente sanitario, en los contagios, y se puede avanzar con esta liberación o flexibilización paulatina por actividad y por región, nuestro escenario base hoy de una caída del orden del 10,5 y 11% del producto para este año. De vuelta, supeditado a cómo se encare toda la salida de este pozo recesivo, que son estos condicionantes de la recesión. Y tengamos en cuenta, Argentina cayó 2,2 en el año 2018, recordemos ese segundo trimestre con la sequía del saldo cambiario, cayó 2,5 en el 2019. Entonces Argentina venía transitando esta recesión desde antes del coronavirus, a diferencia del resto de los países, con lo cual yo a este menos 2,5, menos 2,2 le agrego menos 10, algo, claramente tengo un escenario muy complejo y esa complejidad donde más se va a sentir es en estos meses que estamos viviendo hoy. Pensando en una salida segundo semestre, último trimestre o último cuatrimestre, ¿qué sectores tienen más chance de recuperación y qué sectores podrían llegar a ser activos, ¿no? De los más activos, dentro de lo que son los distintos productores de bienes o de servicios en la economía? Sí, ahí tenemos que diferenciar lo que yo denomino el impacto directo del indirecto de la cuarentena, de toda esta situación. El impacto directo se genera al momento que por cómo yo configuro la cuarentena, impido a un montón de actividades poder hacer sus operaciones, poder realizar sus actividades. Por ejemplo, la construcción. Entonces, claramente, hay una parte de la recuperación que depende exclusivamente a nivel sectorial de cómo se vaya configurando esa cuarentena, entonces va a ir determinando el impacto directo. Por ende, ahí hay sectores, por ejemplo, espectáculos, por ejemplo, deportes, por ejemplo, turismo, por ejemplo, hotelería, etcétera, educación, que se ven muy afectados porque todavía ese impacto directo, esa cuarentena, va a estar condicionando mucho su actividad en toda esta fase de salida de esta situación. Ahora, después hay un impacto indirecto,
que genera todo esto, que es cómo la recesión que genera toda esta situación después derrama además sobre los niveles de actividad producto de caídas en los niveles de demanda. Entonces, ahí yo en algunas actividades o sectores puedo liberar la cuarentena, pero tal vez la demanda tarda en reaccionar. Por ende, la recuperación en esas actividades también va a ser lenta. No porque estén imposibilitados de trabajar o de operar, sino porque en un escenario recesivo castiga el poder adquisitivo, el empleo, etcétera, y eso va a castigar a algunos sectores en particular, por ejemplo, bienes durables, por ejemplo, automotriz, por ejemplo, sector de electrodomésticos y demás. Del otro lado del mostrador, entonces, los sectores y las actividades que se ven poco afectados por la cuarentena y pueden sostener su nivel de demanda, van a ser los que van a marcar la salida de recuperación. Y yo diría, ahí tenemos que ir mucho a muchos de servicios, y lo que hace bien es lo que es elaboración de bienes primarios. Sector agropecuario está bien, de hecho tiene muy poco daño en su nivel de actividad en estos meses más difíciles. Todo el sector agroindustrial, todo el sector de alimentos, todo el sector de químico, laboratorio, farmacéutico, y después tenés una parte que tiene que ver con todo el sector público. El sector público es el único sector que puede sostener su nivel de gasto porque puede sostener su nivel de ingreso a través de la emisión monetaria. Entonces, yo te diría que los sectores que van a estar encauzando la recuperación son esos. En bienes, sectores esenciales, agroindustria, alimentos, laboratorio, farmacia, algunos rubros de servicios que de hecho en toda esta situación se ven muy beneficiados, todos los sectores más ligados a tecnología, a informática, a prestaciones de servicios digitales, hoy están con mucha más actividad que antes. Son servicios que en todo esto se ven muy favorecidos y van a marcar la fase de recuperación, y después tenés un gran componente que va a venir del lado de los sectores públicos. Otro tema que es sumamente sensible para la inversión inmobiliaria y que es obviamente en parte competitivo, que tiene que ver con el dólar, ¿no? ¿Cómo ves justamente el valor del dólar, futuras devaluaciones? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué proyección tenés con respecto a la evolución del tipo de... Bien, hay que entender cuál es el fondo de toda esta situación en términos de desequilibrios macroeconómicos para intentar después predecir un poco qué va a pasar con el dólar. Lo primero que hay que decir es que este coronavirus agarró las cuentas públicas mal paradas. En los meses de enero y febrero la recaudación ya venía cayendo en términos reales, y el año pasado se había alcanzado un déficit de 0,4, muy cercano al equilibrio fiscal, pero todavía no se había logrado, y estoy hablando del primario antes de los intereses. En este sentido, cuando arremete el coronavirus y la actividad queda en esta especie de pozo recesivo, hoy vemos una recaudación cayendo fuertemente en la zona de entre 20 y 25% en términos reales, y esto se da en simultáneo un gran aumento del gasto público para contener toda esta situación. Digamos, ese 0,4 que fue de déficit primario el año pasado se está proyectando que va a ser entre 5 y 5,5 para este año, y en un contexto de crisis de deuda, de escasez de reservas internacionales, de ausencia de fondos anticíclicos, este déficit se va a financiar en su totalidad con mayor emisión monetaria. Y lo cierto es que esta economía ya estaba pasada de pesos, por eso todavía teníamos las LELIQs y demás. Entonces, este desequilibrio fiscal que tiene su consecuencia o que genera un desequilibrio monetario, le va a estar pasando factura al frente cambiario. Y de hecho explican cómo la brecha cambiaria con el correr de los últimos meses, pero sobre todo a partir de abril, en la medida que se fue intensificando, porque el Banco Central, a pesar de tener controles cambiarios, el CEPU y demás, sigue perdiendo reservas, este desequilibrio monetario que viene de fondo está pasando factura con más brecha cambiaria. Entonces, lo primero que hay que ver es qué va a pasar con el esquema cambiario en la Argentina. Si se continúa o no esto y si se cambia hacia dónde. En un caso de que continúe el oficial, el Banco Central va a intentar mantener este deslizamiento que acompaña la inflación, y ese es el escenario base de la curva de dólar futuro, que está proyectando un dólar a fin de año en la zona de 90. Digamos, yo estoy viendo cada vez con más probabilidad que va a ser muy difícil de que tenga esa trayectoria el dólar oficial. Yo estoy viendo más bien un cambio en el esquema económico y en la política cambiaria, con un sinceramiento del tipo de cambio oficial que puede ser del 10, 20, 30%. Y esto probablemente venga en algún momento tal vez del tercer trimestre, cuando lo de la deuda y el coronavirus empieza a quedar atrás. Y eso va a ser en el marco de intentar contener esta brecha, porque no hacerlo, y si el desequilibrio fiscal y monetario sigue avanzando, esta economía va a seguir ajustando con más brecha cambiaria, una brecha que va a superar ampliamente el 100%. Y esa brecha cambiaria, con este esquema de tipos de cambio múltiples, le van a impedir a la economía que pueda empezar a moverse.
Con lo cual, yo soy de la idea que se va a venir una corrección. La pregunta es bajo qué esquema de política económica, quién la va a hacer, si viene o no con shock de confianza, si viene o no con consistencia macro. Y si eso sucede, podemos ver un tipo de cambio que a fin de año termine arriba de los 90, pero no tan disruptivamente. Habrá que ver cuánto. En caso de no hacerlo, vamos a tener ese tipo de cambio oficial planchado acompañando la inflación, pero un tipo de cambio paralelo que va a seguir en fuerte aumento. Entonces, pensemos una brecha arriba del 100% para fin de año, con un tipo de cambio oficial en 90, y eso te está dando que el dólar blue o el contado con liquidación, que es un dólar legal, puede estar en valores muy elevados. O sea, la única manera, según vos ves, como para contenerlo un poco, sería corregir el tipo oficial, ¿no? Corregir el tipo de cambio oficial y llevar otro esquema de mercado de cambio, ¿no? Diferente. Exactamente. Sí, el mejor escenario es reconfiguración de toda la política económica y reconfiguración del esquema cambiario, intentando reducir este desdoblamiento múltiple de tipo de cambio y cerrando la brecha cambiaria, digamos. Pero claro, para eso tiene que haber shock de confianza y consistencia macro de fondo. Si vos no tenés esos dos elementos, cualquier intento de cerrar la brecha va a ser en vano. Entonces, después automáticamente la brecha es como pasó en enero de 2014, en esa corrección que vimos el tipo de cambio oficial del entonces ministro de Economía, que es el Kichilov, pasando del dólar de 6 a 8, pero eso descomprimió la brecha en el corto plazo y la terminó aumentando en el largo plazo. Entonces, sí o sí, yo creo que vamos a tener bastantes novedades inminentemente en los próximos meses en materia cambiaria, porque este esquema, así como está planteado, es insostenible, es inaguantable para la economía y va a impedir, junto con un default, si se termina de consolidar con litigios, que la economía arranque la fase de recuperación. Ese es otro tema. O sea, el tema del default o no, el arreglo justamente de la deuda, ¿no? Eso es fundamental como para después poder arrancar cualquier otro tipo de modelo de reconfiguración de la economía, ¿no? ¿Cómo ves ese tema en particular? Y justamente también ese es un tema central con respecto a la confianza, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la confianza, aunque no el único, por supuesto. Sí, yo lo que estoy observando es, hoy en este segundo trimestre, el efecto coronavirus cuarentena te condiciona en un 90% el funcionamiento de la economía. Entonces, la reestructuración de la deuda pasó a ser un tema secundario. Ahora, donde lo del coronavirus vaya quedando atrás, porque vos avanzás con la flexibilización, no tenés, etcétera, lo de la deuda empieza a ganar mucha relevancia. Y yo te diría, la capacidad de recuperación de la economía depende de tres factores. Número uno, resolver el problema de la deuda. Donde vos quedaste en default con litigios, la economía va a tardar meses y años en volver a activarse. Porque hoy no tenés boom de coma, no tenés boom de precios de commodities, no tenés equilibrios macroeconómicos, no tenés recursos, etcétera, con lo cual va a complicar mucho. El segundo tema es el frente cambiario inflacionario, que tiene que ver con este problema fiscal y monetario que hay de fondo. Y el otro es el frente micro, de que cómo quedaron las empresas, el sistema productivo, el sector privado, todo este embate, cuán vivo haya quedado. La recuperación depende de esos tres elementos. Entonces, claramente, una vez que lo del coronavirus queda atrás, lo de la deuda va a ser uno de los temas clave. Y ahí, digamos, una no resolución va a generar eso que mencioné recién, afectando la capacidad de financiamiento para el sector público, pero sobre todo también para el sector privado, que hoy todavía de alguna manera se está fondeando, afectando las expectativas, afectando algunos sectores muy sensibles de la economía, como es el energético, hidrocarburífico, el minero, agroindustria, etcétera, que requieren financiamiento de largo plazo. Entonces, claramente, digamos, hay un tema crítico a resolver. Yo estimo que eso se va a resolver en las próximas semanas, para bien o para mal. El 30 de junio hay un vencimiento clave, se terminan 30 días de gracia de unos vencimientos de bonos emitidos en la reestructuración de 2005-2010, con unas cláusulas más adversas para el gobierno nacional, con lo cual a partir de ahí ya no va a haber más tiempo para seguir consensuadamente con los bonistas extendiendo el periodo de negociación. Entonces la pregunta es si se va a lograr cerrar o no. Yo creo que hay voluntad, porque el gobierno sabe que no es inocuo defaultear o no defaultear. Pero ojo, porque el default es condición necesaria, pero no suficiente para la economía arranque. Pero bueno, esperemos que en estas semanas se pueda cerrar esta diferencia entre 5 y 7 dólares que tenemos en términos de valor presente de la deuda, y si eso sucede, veremos si viene acompañado de un montón de otros cambios en la economía para ver si podemos empezar a salir mejor parados de todo esto. Esteban, vos ves particularmente por la estructura económica, productiva que tiene, alguna localización de nuestro país que tenga
mejores chances, de mejor performance económica, alguna provincia en particular, que sobreviva mejor a todo esto y que tenga una reactivación más rápida? Bien, ahí tenemos que volver a los sectores que hablamos anteriormente y obviamente en las provincias que tengan, que se vean beneficiadas porque tienen más de estos sectores que de alguna manera van a liderar la fase de recuperación, van a estar favorecidas. Ahí, bueno, obviamente en Capital, donde es un centro de servicios el más importante del país, una de las provincias en términos, junto con la provincia de Buenos Aires, pero más pujantes, digamos, todo lo que es el sector servicios va a estar liderando. Entonces yo diría, la capital federal y algo del conurbano va a estar más difícil, pero después el resto de la provincia de Buenos Aires, junto con Córdoba, con Santa Fe, que es las zonas más fuertes en términos sectores agropecuarios, van a tener esas provincias, yo te diría, este cordón del centro, digamos, más posibilidades o capacidad de empujar más toda la fase de recuperación. Digamos, yo veo, por ejemplo, un sector en la Patagonia turístico que va a venir lento, yo lo veo bastante afectado. Un sector hidrocarburífico, sobre todo la explotación, el desarrollo de Vaca Muerta, que va a venir mucho, va a tardar mucho más de lo esperado, sobre todo, no solo por la situación actual, sino por cómo quedan los precios del petróleo. Entonces, yo creo que todo eso va a venir mucho más lento. De vuelta ahí, las provincias y las zonas y las regiones que van a estar favorecidas van a depender primero, digamos, las más fuertes en términos de agroindustria y industria alimenticia, y después toda la parte, si querés, de servicios. Lo demás, diría yo, van a venir corriendo de atrás. Esteban, por último, ¿cuál es tu mirada como economista con la gente justamente que vos, empresarios y demás, que estás siempre conectado y demás, que tienen con respecto a el sector inmobiliario, a la inversión inmobiliaria? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? Bien, yo quiero separar ahí, hay dos mundos, ¿no? Por un lado está la construcción, por otro lado el sector inmobiliario, están relacionados claramente. Si vamos al sector inmobiliario, yo separo en lo que es mercado primario, que es la venta de las unidades nuevas, de mercado secundario, que es lo de usados. Ahora, yo digo, en un contexto de deuda en la zona de default, de cepos cambiarios y de tasa de interés negativas en términos reales para inversiones en pesos, hoy el frente financiero casi que no te da alternativas de inversión, salvo que quieras asumir más riesgo, vayas a comprar acciones, y si no terminarás comprando dólar, contado con liquidación o blue para guardar el colchón. Pero casi que no te está dando alternativas fructíferas en términos de inversión. Entonces, del otro lado, inversiones en la economía real, hasta que no salgamos de todo esto y definamos el horizonte mediano a largo plazo de la Argentina, tampoco va a haber muchos recursos, va a haber muy poco recurso excedente que pueda volcarse a proyectos, emprendimientos, a negocios, etc. Con lo cual, ahí yo veo una esperanza para el sector inmobiliario, para lo que es este mercado primario, como uno de los sectores donde puede recibir ese excedente macroeconómico, ese ahorro de muchas personas que todavía tienen una capacidad de ahorro y donde no tienen muchas alternativas y no quieren convalidar un dólar contado con liquidación o paralelo a la zona de 120, van a terminar haciendo su refacción del hogar, construyendo su casa en su barrio cerrado country, o fondeando una construcción de una torre de residencia para comprarse su departamento. Entonces yo veo bien el mercado inmobiliario de primera mano, el primario. Ahora, el mercado secundario, hay un ajuste inconcluso de precios relativos de la economía, y eso tiene que ver con cómo quedaron los precios de las propiedades y cómo quedó el poder adquisitivo del ingreso en Argentina. Ese gap, que ya tuvo un ajuste en el precio de las propiedades, vos sabés mejor que yo de cuánto y en qué zonas, pero yo estimo entre la zona de 10 y 20% en toda la fase 2018-2019. Yo estimo que este año tienen que terminar de hacer una corrección, porque hoy los ratios de cantidad de meses para comprar una vivienda, etcétera, siguen estando muy alejados, con lo cual el mercado de segunda mano, de usados y demás, hasta que no haga este ajuste en los precios, se acomode a esta nueva realidad macroeconómica, va a estar con un nivel de operaciones muy bajo. Con respecto a la construcción, yo veo mal la obra pública, recién empezando a mover hacia fin de año, y el año que viene un poco más fuerte por las elecciones, pero hasta entonces sin recursos va a estar moviéndose a cuentagotas. Y en lo que es construcción privada, separaría entre lo que es industria y comercial, la veo muy mal, producto de toda esta situación que venimos comenzando, pero residencial la veo bien, producto que de vuelta de esto una parte del excedente va a estar volcándose a eso. Entonces, yo diría que hay un circuito que va a tener luz verde, que tiene que ver construcción privada residencial, ya sea casas o edificios, y atrás de eso el mercado inmobiliario haciendo ese nexo entre los sectores que todavía tienen un recurso que no encuentran otra cosa para hacer y van a terminar de comprarse su casita y demás
tal vez porque hoy el costo de la construcción con este tipo de cambio 120 se hizo mucho más barato. Yo creo que ahí está la posibilidad en este segundo semestre para el sector. Muy claro, Esteban. Bueno, y por último, contanos ahora la semana que viene Sexpoefi, a ver digamos, dónde se inscriben, qué es lo que tienen programado. Bien, bueno, este año lamentablemente en abril nos hemos quedado sin Expoefi presencial. Si tenemos suerte, digamos, en el mes de septiembre estaremos realizándolo, habrá que ver qué sucede con toda la parte sanitaria, obviamente. En el mientras tanto, tanto la semana que viene, del 22 al 26 de junio, hemos elaborado Expoefi versión virtual, lo llamamos EFI Week, donde no va a haber simultaneidad de charlas, sino que va a ser directamente a lo largo de toda la semana, va a haber un canal de Zoom abierto donde va a haber workshops, seminarios, congresos, presentaciones libres y demás, o sea, gran parte del contenido que se presenta en la Expoefi presencial va a estar disponible ahora para todos de manera gratuita la semana que viene en EFI Virtual. Y para todos los que quieran inscribirse para participar en el momento que quieran, para escuchar la charla que quieran, de hecho va a haber charlas ligadas a inversiones inmobiliarias, sector real estate, etcétera, lo pueden hacer en www.expoefi.com. La misma web que antes, tiene un derivador que te lleva a EFI Week, ahí se inscriben completando los datos y van a poder participar sin cargo de todas las charlas que va a haber a lo largo de la semana. Así que obviamente los espero a todos más que bienvenidos. Creo que obviamente hay un montón de contenido sumamente interesante en todo lo que hace a la economía, a los negocios, a distintos sectores, al sector financiero, a las inversiones, con lo cual creo que va a ser una cita más que enriquecedora. Bueno, muchas gracias, Esteban. Sí, seguramente, y bueno, justamente, ¿cómo es las mejores maneras de aprovechar esto que estamos viviendo? Y bueno, informándonos, ¿no? Y más de la manera en que vos, a través de estas Expoefi, lo vienen haciendo, ¿no? A través de convocar a gente muy reconocida, con mucha seriedad en cada una de las charlas. Así que bueno, muchas gracias y muchos éxitos.